¿Qué onda, gente? ¿Cómo andan? En el mundo del anime existen varios tipos de personajes, con roles específicos o estereotipos que a lo largo de los años se flexibilizan y cambian su enfoque con respecto a sus años anteriores. En otras palabras, se rompe el molde y se empieza a modificar y a desviar de lo tradicional. En el video de hoy vamos a hablar de las tsundere, de su personalidad, de cómo encajan los animes y de cómo llegaron a donde llegaron. Sin más, espero que te guste. Primero que nada, bueno, ¿qué es una tsundere y por qué vamos a hablar de ellas? Bueno, no se me ocurría nada para subir, así que hice lo primero que se me vino a la cabeza y fue esto. Y bueno, una tsundere básicamente es un personaje que mayoritariamente es femenino, no necesariamente debe ser femenino, puede ser hombre. Hay tsunderes hombres, no es lo más habitual. De hecho, si prestaste atención a la miniatura, vas a llevarte una gran sorpresa en este video. Pero bueno, eso lo dejamos para después. Quizás la palabra en español sí tiene como una connotación que se apega más al femenino, es la realidad, pero en verdad aplica para cualquier persona que en principio se muestra fría o antipática, pero que después resulta ser amable, cariñosa o muy afectuosa. Todo esto entre comillas, obviamente, porque es a su manera y todos sabemos cómo se comportan unas tsunderes. Y bueno, supongamos que la gente normal actúa de tal manera. Además de que, bueno, siempre suelen estar ligadas a la persona que le gusta, así que en la mayoría de los casos siempre forman parte de ese triángulo amoroso de me gusta el prota, pero el prota me gusta de otra. Suelen ser la amiga de la infancia que por algún motivo se separaron y se reúnen de nuevo, o quizás nunca dejaron de ser amigos, pero cuando eran chiquitos se gustaban. Típica charrita, típica, sí, en 10 años me voy a casar con vos, pasan 10, tienen 15, se quieren casar, un complicado. Esto bajo mi punto de vista, no digo que sea así, ya se volvió una frase icónica del canal. Ustedes obviamente pueden opinar en los comentarios, siempre lo digo, sirve, pero al mismo tiempo siento que es un desperdicio. ¿Y el por qué? Bueno, el término tsundere está bien arraigado al típico personaje femenino que le gusta el prota u otra persona que no sabe cómo entrarle. ¿Cuál es el problema? Siempre es difícil de encajar un personaje activo barra pasivo en cuanto a su personalidad. Si es muy pasivo, ni aparece, no se siente, a todo el mundo le chupa un huevo. Si es muy activo, todo el mundo lo odia. Todo esto en cuanto a su personalidad, porque lo que más se destaca es eso, es su personalidad. Y casi siempre esto, bueno, está arraigado y firme a lo amoroso, por lo que generalmente siempre entran en la categoría mosquitas muertas, que son personajes full enganchadas con el prota que posiblemente sean buenísimas para algo, pero que se vuelven inútiles cuando está él o están cerca del chico que le gusta. Eso no quita que no haya grandes historias o grandes personajes que sean tsunderes. De hecho, vamos a hablar de unos cuantos que por lo menos me gustan a mí, a ver si ustedes comparten o no. Como por ejemplo, Eriri tiene todas las red flags de una tsundere promedio. Es odiosa, caprichosa, gritona, es extremadamente estúpida por un par de cosas, es habilidosa a mano poder en lo que quiere, por ejemplo, en dibujar, pero cuando está con el prota es una mosquita muerta más. Pero aún así, al menos, por lo menos a mí, me gusta su papel. No tanto por la relación que tiene con Tomoya, aunque esto es un slash en medio, sí, también es por eso, pero no en términos amorosos, sino por cómo se lleva con él, sino más bien por cómo ella va creciendo como personaje. Pasó de ser un personaje sin importancia a ser uno de los pilares de su anime en la segunda temporada, con el tema de que no se sentía llena al estar dibujando para Tomoya, y que aún así, con todo el amor que ella sentía hacia él, porque bueno, toda la relación que tuvieron de ser amigos, de la promesa de chiquito y toda la boludeza que es enorme, de hecho le tengo un video pendiente, con el tema de Tomoya, de que no sé qué, que se sentía, no se sentía llena de estar dibujando para él, y aún así con todo el amor que ella le tenía por su futuro y por su bien, decide dejar el proyecto para el cual ella estaba trabajando, entre comillas, porque no le pagan nada, y quiere tomar como una vista más profesional y pensar en un futuro, ¿no? Aparte nunca fue valorada como tiene que ser valorada en ese grupo. Tomoya siempre la... No sé si es maltratar, pero él no se esforzaba para nada y ella vivía dibujando con insomnio, haciendo miles de cosas y nunca le tiró un gracias o nunca le tiró un che, lo que hiciste está re bueno. Es muy buen personaje, porque después se vuelve, o sea, es odioso, tedioso, todo lo que quieras, pero después se vuelve alto PJ. Después también tenés a la Biribiri en el anime donde está el guachín con la monja. Misaka, me cae bien, tiene alto poder, encima me hace caer cada que aparece. Otra puede ser Noelle de Black Clover, aunque es media burra, no me agrada mucho, pero me gusta su historia.
con respecto a lo de la familia, de dónde viene, viste, como la más pete supuestamente, pero en realidad es de buen corazón. Creo que tiene una linda historia, la verdad. Y ahora sí, vieron que hay argumentos que pueden validar a Vegeta como una tsundere. Si bien empezó como villano, después tiene literalmente la descripción de la palabra. Porque tsundere se divide en dos, Tsun y Dere. Y bueno, significa esto de ser frío por un lado, ser insensible por un lado, y después por otro sos amoroso, cariñoso. Que Vegeta no es eso, no es ni amoroso ni cariñoso, pero bueno, en tema de descripción encaja. Porque va con esto de las dos personalidades, ¿no? Como frío, insensible por un lado, y después por el otro lado, bueno, a su manera, evidentemente. No terminaría de encajar, no sé, no lo veo sonrojado a Vegeta cada vez que habla con alguien que le cae bien, qué sé yo, no sé. Supongamos que, bueno, que es una tsundere. Se llegaría a pensar, especialmente cuando se integra más al grupo de los héroes, cuando se desarrolla su relación con Bulma, su comportamiento va entre momentos de dureza y frialdad, que son típicos de una tsundere, y después tiene momentos de vulnerabilidad, como cuando llora, como cuando se expresa, como cuando es su hijo, como la de Nadie toca a mi Bulma. Pero no lo veo poniendo los deditos así, siendo vaca o lo que te diga. Y yo, cuando leí esto, dije, nah. Y la verdad que si te pones a pensar, y un poco de lógica tiene, ¿qué querés que te diga? Si nos basamos en la definición de la palabra, bueno, después en lo que se use el estereotipo del personaje, es otra cosa. Porque en realidad la palabra tsundere describe a la persona, no a las actividades que hace la persona. O sea, sí, pero me refiero a describe una personalidad, por lo cual no necesariamente tiene que ser una chica, no necesariamente tiene que estar enamorada del personaje principal, no necesariamente tiene que actuar de una cierta manera, simplemente describe la personalidad. Y si nos basamos en eso, técnicamente entraría. Es más, busqué en internet las mejores tsunderes y salió Vegeta en el puesto número 12. Y a la gente de ese foro no le pareció raro. O sea, sí, porque a lo sumo había un Vegeta en el puesto 12 XD, pero después había personas debatiendo y argumentando de, che, yo creo que esta tendría que estar en el puesto 2, o esta en el puesto 3, o esta en el puesto 6, y dando argumentos lógicos, y así es como, ¿en serio nadie va a hablar y va a argumentar de por qué Vegeta está en el puesto número 12 o por qué entra como tsundere? Pero bueno, volviendo a lo que digamos. Algo que se sabe es que a lo largo de los años los roles y los estereotipos se van flexibilizando. De hecho, antes el término tsundere ni existía. Yo creo que esto dentro de un poco, quizás un par de años, cambiará. Se flexibilizará una barbaridad. Ya hoy en día, en la actualidad, hay personajes que tienen esa actitud pasiva-activa, pero llevada más allá. Y voy a tirar un triple a lo Kobe Bryant, como hice en mi primer video del canal que lo ponía a ver, donde dije que Makima no me cerraba y al final terminé teniendo razón. Lo que va a predominar en un futuro van a ser los perfiles parecidos a Novara. Y digo Novara por dos motivos. El primero es uno de los ejemplos más famosos. El segundo me sirve para meter un chivo. Hace poco subí un video de la historia de Novara y de una teoría loca, así que vayan a verlo. Las tsunderes van a trascender a una perspectiva más madura. Se van a alejar un poco del típico cliché de mosquita muerta enamorada del prota y van a convertirse en un rol independiente generando las mismas interacciones o parecida con el resto de los personajes. Va como a madurar ese estereotipo. ¿Me explico? Siento que se le va a dar esa personalidad a través de un cierto desarrollo. ¿Entendés? No simplemente como un caretaje, como una capa. Va a haber un porqué, va a haber un dónde, va a haber algo que va a desarrollar eso, darle un sentido. Y así forjas una personalidad como debe de ser. Es más, no necesariamente la flexibilización puede ser hecha por un autor. De hecho, la sociedad misma también a veces mete presión. En su momento se funó y se hizo un quilombo bárbaro por una nana tetona, boludo. Puede ser que incluso la sociedad lleve estos roles o estos estereotipos para otros bandos, ¿no? Pero bueno, ya es otro tema, ya es hablar de otras cosas, así que nada. Nos vemos en el siguiente video, gracias por ver. Antes de irme, comenta ahí qué personajes te gustan, qué personajes no te gustan. Así que nada, muchas gracias por ver y nos vemos en la siguiente.